Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes, o buenos días, depende a la hora que estén viendo perdón, el video. Bueno, aquí estoy yo de vuelta. Para ser breve, no voy a entrar en explicaciones muy vastas, ¿verdad? Para no alargar el video por más tiempo del necesario, pero sí les digo que no había subido los videos por dificultades técnicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, creo que con eso ya es suficiente, pero créanme que no es porque no quisiera hacerlo. Por eso decidí hacer todo lo posible para poder subir este que viene siendo el de la práctica como general, ¿verdad? Y para hacerlo más veloz, ya yo lo resolví. Nada más voy a ir explicando paso por paso cómo hice. Asimismo, también, muy posiblemente suba también otro, este, un pequeñito, digamos, algo extra, porque este viene siendo como solo de programación, pero otro, por ejemplo, para mostrarles cómo crear una nueva hoja con VBA, porque posiblemente en los exámenes que vayan a tener a partir del lunes les vayan a pedir algo así. Entonces, para que tengan eso en consideración, ¿verdad? Y también darles algún que otro tip o por ahí. Entonces, espero que de verdad este video les sirva de mucho provecho. Entonces, vamos allá. Yo acá tengo, bueno, en primer lugar vamos a leer un poco las instrucciones para luego explicar algo fácilmente. Entonces, ok, todo esto es baja, bla, bla, bla. Mm, ok, por ejemplo acá. Dice, bueno, una compañía ha tenido, etcétera, etcétera. Usted ha recibido este archivo, el cual tiene los datos, etcétera, etcétera, que deberá copiar mediante las instrucciones de VBA, mediante instrucciones de VBA, ¿verdad? No está diciendo que lo copiamos mediante, por ejemplo, que lo hagamos con Excel, sino dice que mediante las instrucciones de VBA en la hoja salarios. Es necesario aclarar que, aunque siempre las planillas en formato texto tendrán la misma estructura de datos, el nombre puede variar, por lo que el usuario debe tener la opción de escoger el archivo de texto a partir del cual generará. Esto lo que quiere decir es que no podemos como abrirlo directamente, sino que debemos desplegar una ventanita para elegir cuál es el archivo que queremos nosotros trabajar. Luego dice que para cada empleado incluido en la planilla se debe calcular el grupo profesional que pertenece, así como su nivel salarial con base en su categoría de puesto, tal como se indica en el archivo, el categoría de puestos. Yo le cambié un poco el nombre, ¿verdad? Que para hacer el cálculo del bono navideño inicialmente se calculará el 55% del salario bruto de cada empleado, y para todos aquellos cuyo nivel salarial sea mayor o igual a 12 se deberá generar una comisión adicional correspondiente al 9% de su salario bruto. Deberá considerar que en caso de que no se encuentre con una categoría de puesto especificada en el archivo, debe escribirse en la hoja bonos lo siguiente. Bueno, un espacio en blanco en la columna F y un 0 en las columnas G, H, I, J y eso. Ok. Entonces, en este caso vamos a proceder concretamente con el ejercicio 3. ¿Por qué? Porque estos otros son más bien de análisis. Y eso lo tienen que hacer ustedes. Pero este es propiamente el de ya de la programación. Ok. Entonces vamos a ver, lo tengo acá. Muy importante, en el caso de este archivo, ¿verdad? Venía aquí la plantilla, pero esto es un archivo XLSX. Es un archivo de Excel, pero no está habilitado para macros. Entonces yo lo guardé, y guardé otro, ¿verdad? Le puse solución y lo habilité para macros. Muy importante eso, ¿verdad? Ese es el primer consejo que les voy a dar. Siempre corroboren eso, ¿verdad? Porque si ustedes, por ejemplo, hacen toda la programación en este archivo de plantilla, si hacen todo ahí, a pesar de que esté excelente, ¿verdad? Y que tengan un 100 y todo. Si hacen todo eso ahí, muy posiblemente, no, muy posiblemente no, de fijo, van a tener una nota, un 0, un 1. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a poder abrir esa programación, digamos, no se va a poder abrir lo que ustedes hicieron en VBA, entonces van a tener esa parte mala. Tiene que estar habilitado para macro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está este. Aquí lo tenía yo ya. Ajá. Entonces, hay un par de tips, por ejemplo, que les quería enseñar. Como en este caso, vean lo que vamos a hacer. Cuando ustedes, por ejemplo, les dicen que genere una macro para borrar ciertos datos, por ejemplo, ustedes pueden ir a hacerla.
si se sabe la programación. O pueden hacer esto, por ejemplo, yo tengo estos datos acá, ¿verdad? Excelente. Entonces yo perfectamente puedo venir acá y voy a la pestaña programador o desarrollador y voy a grabar una macro. Y a esta macro le voy a poner limpiar, ¿verdad? Y entonces ya estoy grabando la macro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir y ¿verdad? Voy a limpiar estos datos de acá, ¿verdad? Le voy a borrar contenido. Y ahora voy a tener la grabación de la macro. Entonces, un momento, ¿qué pasó acá? Ok, en teoría debió haberse grabado. ¿Qué pasó? Que esa macro va a tener guardada la programación que el cel tuvo que utilizar para yo limpiar esto. Entonces, si nosotros vamos al Visual Basic, acá vemos que efectivamente, por ejemplo, esta macro... información es de yo. Sorry, que el asistente de mi teléfono se volvió un poco loco. Ok, así. Entonces esta macro podemos utilizarla perfectamente, ¿verdad? Para limpiar esas celdas en específico. Y esto, bueno, podemos asignársela a un botón y demás. Ok, en este caso yo a este botón le tengo asignada la macro que ejecuta y rellena todos los datos. La vamos a hacer, lo voy a pulsar de una vez para que ustedes vean que efectivamente funciona. Por ejemplo, yo le voy acá y acá me dice que seleccione el archivo, ¿verdad? En el que vamos a sacar, en este caso el de planilla, el archivo de texto, ¿verdad? Y yo le doy a abrir y ahí se ejecutan las diversas macros. Ahí se están ejecutando en segundo plano. Pueden ver que arriba como que parpadea un poco. Luego nos dice que los bonos navideños han sido calculados de manera exitosa. Yo le voy a aceptar y muestra ya todos los datos puestos aquí, ¿verdad? Bueno, pero les voy a enseñar, por ejemplo, cómo funciona la de limpiar. Si yo voy acá y inserto un botón, un botoncillo por aquí, y le pongo esa macro limpiar, y toco ese botón me va a limpiar eso, ¿ven? Entonces así puedo limpiar grabando macros. Bueno, vamos a ver. Esta era la macrillo esa. Acá. Ok, entonces, ¿cómo funciona esta programación? Vamos a ver. Como les digo, ya yo la hice para poder explicarles paso a paso y no tener que ir haciéndole que esto no se haga muy largo. Ok, primero hice ¿verdad? Una sub que se llama generar bonos, así le puse yo. Y puse que voy a desactivar el refresco de pantalla. ¿Por qué? Bueno, el ejercicio no estoy seguro si lo decían las instrucciones, pero muy posiblemente muchos profesores les vayan a pedir eso. ¿Qué pasa si yo no activo o desactivo esto? En realidad sí se los voy a mostrar, porque a veces mucha gente dice, ¿qué pasa si uno no hace eso? Bueno, se los voy a mostrar. Entonces esto lo voy a quitar y voy a ejecutar la macro para que ustedes vean. Vean lo que pasa. ¿Ven cómo parpadea? Eso es lo que no queremos que haga porque se ve muy feo. ¿Ven? Que parpadea y no para. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desactivar justamente este refresco de pantalla. Eso es lo que tenemos que hacer para que eso no ocurra. Entonces, sí, ahí está. Pero si uno lo desactiva, lo tiene que volver a activar. Entonces, esta es la macro general, ¿verdad? Pero en esta hay varias dentro que están por aparte. Entonces, pero digamos que esta es la que se ejecuta en sí. Entonces, por eso, cuando inicio desactivo el refresco de pantalla, al finalizar lo tengo que volver a activar. Y se usa este comando. Siempre es este. Falso cuando se desactiva y verdadero cuando se va a activar. Entonces, vean esta macro que es la general. ¿Qué dice? La macro dice que si la función copiar datos, y esa función copiar datos es esta que está acá de hecho, ¿verdad? Que es devuelve un valor booleano, que es sí o no. Entonces, si devuelve que sí, entonces dice, si la función copiar datos, ¿verdad? Devuelve que sí, entonces ejecute la otra función que es buscar categorías, que también es un valor booleano. Y si esa efectivamente también devuelve que sí, o sea, se ejecuta correctamente, ahora vamos a ver la programación, entonces llame a esta sub, ¿verdad? Que se llama calcular bonos, que también está por ahí abajo.
que está por acá, ¿verdad? Y luego, una vez que esa sub se ejecute, devuélvanos un mensaje, un message box, ¿verdad? Que nos diga que los bonos navideños han sido calculados de manera exitosa. Realmente no sé si el ejercicio decía eso o no, pero suena cool. Bueno, cerramos los if, ¿verdad? Y otra vez volvemos a activar el refresco de pantalla. Entonces, esta es la que nosotros ejecutamos como tal, pero esta va llamando a estas otras. Entonces, al final se terminan ejecutando todas, pero en el orden que nosotros queremos acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera que se va a ejecutar es esta que dice copiar datos, que ya les dije que devuelve un valor booleano, ¿verdad? O sea, sí o no. Entonces, definimos varias variables. Una que se llama archivo planilla como tipo workbook, ¿verdad? Bueno, una que se llama nombre de archivo tipo string, el número de identificación como tipo string, apellido 1, string y apellido 2, nombre, categoría, fila lectura, ¿verdad? Última fila, fila de escritura y salario. Ahora, muy bien. Esta es para ir a copiar los datos, por ejemplo, de este archivo, ¿verdad? De este archivo de texto que está acá, concretamente. Pero recuerden que nos decían que pueden ser varios archivos, entonces que tenemos que elegir cuál es el que nosotros queremos, digamos, cuál es el que queremos seleccionar. Por eso es que aparece aquella casilla para que lo seleccionemos. Entonces, ¿qué hacemos? A la variable nombre archivo, ¿verdad? Que recuerden que es tipo texto, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar, bueno, vamos a abrir, por ejemplo, ese cuadrito que nos aparece para nosotros seleccionar, que es este comando, ¿verdad? El de application.getOpenFileName, ustedes siempre es igual, así que ahí lo deben tener. Y acá en este caso ponemos que nos busque, por ejemplo, archivos de texto. Si ese archivo de texto fuese un Excel, pondríamos Excel Files y aquí pondríamos que los puntos XLSM o XLSX, por ejemplo. En este caso esto es porque ese es el tipo de archivo de texto, digamos. Es como se me olvida ese nombre, pero la extensión, digamos. Entonces, cuando nosotros seleccionemos en ese cuadro, ¿verdad? Ese archivo, el nombre de ese archivo se va a guardar acá en la variable nombre archivo, ¿verdad? Y usamos este comando que dice, ¿por qué usamos este? Bueno, por varias cosas. Primero porque la mayoría de estos ejercicios dicen que verificar que los errores sean bien controlados y etcétera. Entonces, vean lo que hace este comando que dice on error go to error planilla. Esto nos permite que si el comando siguiente, que es este que está acá, falla, ¿verdad? Si eso falla, entonces envíenos a una etiqueta. Y esa etiqueta se llama error planilla y está aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa si este comando falla? ¿Verdad? Que viene siendo el comando de abrir el archivo. Si el archivo no se puede abrir por alguna razón, entonces esto nos va a enviar, se va a brincar todo esto y nos va a enviar esta etiqueta que dice error planilla 2 puntos, ¿verdad? Así es como se pone el mismo nombre acá, error planilla 2 puntos, y va a ejecutar esta instrucción que dice, nos va a mostrar un mensaje que dice que ocurrió un error al abrir el archivo de la planilla, y también la función, digamos, copiar datos, que es esta función en general, ¿verdad? Toda, nos va, como es un valor booleano, nos va a devolver falso. ¿Y qué pasa cuando nos devuelve falso? Significa que de ahí no se ejecutó. Entonces, acá arriba, en la general, cuando se está ejecutando, va a devolver falso. Entonces, ¿esto qué dice? Si copiar datos, no lo dice acá, pero uno entiende que es como decir, si copiar datos es verdadero. No se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque nos está arrojando de una vez acá y nos está diciendo, no, hubo un error, no se abrió el archivo, entonces esta función no se va a ejecutar. Vamos a volver un valor falso, entonces este if no se va a cumplir, ¿verdad? Y entonces la macro acá va a brincar acá y va a terminar. ¿Por qué? Porque si este archivo falló, no queremos que se ejecuten los otros, ¿verdad? Si este archivo, si esta función, no queremos que se ejecuten las otras, porque si esta no se ejecuta, esta no va a tener los datos necesarios para ejecutarse que esta le debería dar y, ¿verdad? Etcétera. Entonces, así es como funciona. Espero haberlo dejado claro. Igual, como saben, me pueden hacer
consultas, aunque sí voy a estar algo ocupado este fin de semana, pero trataré de responderlas lo más que pueda. Ok, entonces, suponiendo que no hubo error, ¿verdad? Con esto lo que es, recuerden que esto es una variable de tipo objeto, ¿verdad? En este caso, tipo, estamos guardando ahí un libro, pues, por eso es tipo workbook. Entonces, ponemos set, ¿verdad? Que es como se definen las de tipo objeto, archivo planilla, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer ese archivo planilla? Va a ser igual a bueno, va a abrir, ¿verdad? Workbooks.open va a abrir un archivo, ¿verdad? Un archivo, un libro de Excel. ¿Y cuál? Bueno, el del nombre del archivo, bueno, no un libro Excel, ¿verdad? Sino que lo va a abrir con el Excel, porque realmente lo que va a abrir es el archivo de texto, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cuál? Entonces, ponemos nombre archivo, ¿verdad? Porque nosotros en nombre archivo habíamos, en esta variable habíamos guardado pues lo que seleccionamos, ¿verdad? Que nosotros lo seleccionamos, por ejemplo, en el cuadro desplegable. Entonces el nombre de eso se va a guardar aquí y aquí es como decirle, ok, abra ese archivo, ¿verdad? Porque abra, ¿cuál archivo? Bueno, nombre archivo. ¿Y qué tiene nombre archivo adentro? El nombre del archivo que nosotros habíamos seleccionado aquí. Entonces por ende lo va a abrir. Y cuando lo abra, ¿verdad? El Excel, entonces nosotros le vamos a decir que la última fila, ¿verdad? En la última fila vamos a guardar ¿qué? Bueno, este comando que ustedes saben, la última fila con datos, ¿verdad? Porque eso se va a abrir, por ejemplo, en acá, digamos, y se va a pegar aquí. Nosotros no lo vamos a ver, pero eso es lo que va a pasar. Se va a abrir, bueno, no se va a pegar, pero sí lo va a abrir, digamos. Y va a quedar, por ejemplo, acá. Entonces nosotros vamos a contar aquí, ¿verdad? Todas las filas hacia abajo, luego hacia arriba, hasta llegar a la última con datos, para saber cuál es la última fila. Y luego decimos que fila escritura, ¿verdad? Es igual a 3. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta fila escritura igual a 3? Bueno, la fila donde nosotros vamos a empezar a escribir los datos que estamos copiando de ese archivo de texto. ¿Y dónde, en qué fila los vamos a empezar a escribir? En este mismo Excel, acá, ¿verdad? En bonos, en la fila 3. Acá es donde va a empezar, ¿ven? Entonces por eso esa es la fila 3. ¿Dónde estábamos? Ajá. Entonces luego decimos, ¿verdad? Que para la fila lectura, la cual va a ser desde la fila 4 hasta la última fila ya sabemos, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿Y por qué de la fila 4? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? ¿Por qué desde ahí? Porque el Excel va a abrir los datos y el primer dato va a estar aquí, en esta fila. No aquí, ni aquí, ni aquí, va a estar aquí. Ustedes preguntarán, ¿cómo? Bueno, porque si ustedes abren este archivo, por ejemplo, se fijarán que aquí hay una fila 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Desde acá donde nosotros empezamos, necesitamos empezar a ver los datos y a copiarlos, ¿verdad? Entonces viene siendo desde la cuarta fila. Esto viene siendo igual que verlo en el Excel, ¿verdad? Esta es la fila 4. Ok. Entonces, ahí vamos a leer todos esos datos, ¿verdad? Desde la fila 4 hasta la última fila. Y entonces, por ejemplo, en número de identificación, que es una variable, ¿verdad? Vamos a guardar el rango A, ¿verdad? De cada respectiva fila, ¿verdad? De la fila de lectura, ¿verdad? O sea, desde la 4 hasta la última fila, todos los datos que encontremos ahí. ¿Y por qué guardamos eso, ¿verdad? De la columna A acá en esta variable? Porque eso es lo que hay aquí, vean. Ahí lo cerré, perdón. Eso es lo que hay aquí. En la columna A es el DNI o número de identificación o cédula o lo que ustedes quieran. Aquí es donde está, ¿verdad? Entonces esto es lo que vamos a guardar. Acá está el apellido 1, el apellido 2, nombre, categoría y salario. Entonces ya más o menos imagino tener una idea de lo que vamos a ir haciendo acá. Entonces en el apellido 1, en esta variable, vamos a guardar el rango B, el apellido 2 el C, el nombre el D, categoría el E y salario el F, porque eso es lo que estaba ahí, ¿verdad? Ok, ahora que ya guardamos eso, vamos a activar, ¿verdad? Este libro en el que estamos trabajando. Entonces ponemos el comando thisworkbook.activate y ahora vamos a pegar esos datos, ¿verdad? Entonces ponemos que el rango, ¿verdad? De la columna A y de cada respectiva fila de la escritura, ¿verdad? Bueno, empieza en la fila 3.
o sea, empezando ahí, ¿qué es lo que tenemos nosotros que pegar? En este caso la columna A, bueno, lo que está guardado en la variable número ID. ¿Y qué hay ahí? Bueno, ya sabemos, lo que copiamos de allá. Entonces, acá es donde va a ir eso pegado, ¿verdad? Y así respectivamente con las demás. Esa parte creo que ustedes sí la van dominando. En la B el apellido 2, en la C el apellido el 1, en la D el 2 y etcétera. Cuando terminamos de pegar estos datos, ¿verdad? En las respectivas celdas, columnas, filas, como quieran, o todo junto, a la fila de escritura, ¿verdad? Le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque recuerden que empieza en la fila 3. Pero tiene que ir ahí pegándolos en lo respectivo. Entonces, si nosotros no le sumamos este más 1, realmente lo que haría es pegar los datos en esta fila. Luego este que sigue lo vuelve a pegar encima de este. Este que sigue encima. Y ahí todos los pegaría en la fila 3. El último que quedaría sería este. De hecho, este sería el que quedaría porque sería el último que se sustituiría. Entonces hay que sumarle más 1 para que el conteo, ¿verdad? Valga la redundancia, continúe y se vaya pegando en cada fila, ¿verdad? Posterior. Luego, el archivo planilla lo activamos acá, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque es que otra vez tiene que ejecutar esto, ¿verdad? Tiene que ejecutar una vez. Recuerden que esto lo hizo una vez, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Fue y buscó en la columna A, en la fila lectura, que en este caso inicia en la 4, buscó el primer número ID. Luego vino y lo pegó acá, empezando en la fila 3, ¿verdad? Que es la fila de escritura, en la columna A. Y así con todos estos. Pero luego, entonces sumamos 1 a esta fila de escritura, volvemos a activar el archivo planilla, ¿verdad? Que es este de acá, o sea, viene siendo el archivo de texto que nosotros abrimos para volver a ejecutar esto, pero en este caso buscando los datos, por ejemplo, de la fila 2, o en este caso de la 5, sería que sería la siguiente. Y así, ¿verdad? Hasta que los encuentre todos y ejecute los copiados y los pegados correctamente. Cerramos el for con un next. Ahora sí, ya en teoría copió y pegó los datos. Entonces el archivo planilla, ¿verdad? Lo cerramos con este comando, archivo planilla.close. Y ponemos acá que la función copiar datos efectivamente, ¿verdad? Que es booleana, se ejecutó correctamente. Entonces devolvemos el valor true. Entonces cuando eso pasa, este if sí se va a cumplir. Por ende va a decir, ok, si la función copiar datos se ejecutó, sí se ejecutó, ok, ahora ejecutemos la función buscar categorías, ¿verdad? Pero tenemos que agregar esto, ¿verdad? Que dice salir de la función. ¿Por qué? Porque si no agregamos esto acá, en realidad ejecutaría el error planilla. O sea, seguiría ejecutando las instrucciones. Y recuerden que si llegamos hasta acá, esto no se tiene que ejecutar. Este error planilla se tenía que ejecutar si acá hubo un error al abrir el archivo, ¿verdad? Por eso nos enviaba hasta acá, a esta etiqueta. Pero no fue así, por dicha. Entonces, acá digamos que terminaría, porque esto sería solo si error. Ok, entonces, si se ejecutó esta función, si tenemos los datos, si se copió y se pegó y todo, ok, ahora ejecutemos la función buscar categorías, ¿verdad? Entonces, vamos a la función buscar categorías que está acá, que también es booleana. Y bueno, definimos varias, acá definí varias variables. Archivo categorías como tipo, porque ya adivinarán, ¿verdad? También tenemos que abrir el archivo categorías para hacer lo que las instrucciones nos decían. Archivo categorías como tipo workbook, datos categorías de tipo objeto, fila, última fila, categoría, grupo profesional, nivel salarial. Acá volvemos a utilizar esta, ¿verdad? Que dice, si hay error, entonces envíenos a la etiqueta categoría. Si hay error en esta instrucción, entonces si hubiese un error al abrir el archivo, que es lo que esta instrucción va a hacer, nos va a enviar a la etiqueta categoría y la etiqueta categoría va a ejecutar las instrucciones que nos despliega un message box que dice que hubo un error al abrir el archivo con las categorías y nos devuelve el valor booleano falso, ¿verdad? Para que esta no se cumpla y no se ejecute esta otra, ¿verdad? Porque es que, como les digo, de nada sirve que esta se ejecutase si esta no sirvió, porque no tendríamos los datos necesarios para los cálculos que aquí se hacen.
Y recuerden que, por ejemplo, en el botón, ¿verdad? Cuando yo le doy al botón ahí, a ese botoncillo, mira, ya no sé cuál era cuál, los dos se llaman botón. Eh, la que se ejecuta es esta que dice generar bonos. ¿Por qué esta? Porque esta indirectamente va a ir ejecutando y llamando a las demás. No podemos poner, por ejemplo, que ejecute esta, ¿verdad? Porque esta es solo una, es solo para copiar datos. Necesitamos que se ejecuten todas. Y las va ejecutando todas una por una, ¿verdad? Las va llamando. ¿Que esto se podía hacer en una sola? Posiblemente sí, pero es mejor no inventar lo que ya está inventado, ¿verdad? Es mejor hacerlo así separado para más orden, incluso. Entonces, ok, ¿por dónde íbamos? Ajá, aquí buscar categorías. Eh, También les voy a dar un tip acá. ¿Qué pasa cuando ustedes a veces van escribiendo y van escribiendo, qué sé yo, un montón de if o cosas así? Y se les va haciendo esto muy grande, ¿verdad? Qué sé yo, que ustedes van escribiendo acá y, y estas instrucciones van ya sobrepasando el límite y se van haciendo así. Y después es un dolor, ¿verdad? Estar haciendo así para revisar. ¿Cómo hacen ustedes para, por ejemplo, que una instrucción hacerla en 2 líneas o 3 o más y que cuente como si fuera una sola línea? Ustedes lo que hacen es, por ejemplo, ok, acabo escribiendo y yo digo, ok, ya no tengo espacio aquí. Entonces, dejo un espacio, pongo una raya baja y pongo enter bueno, ahí puse enter 2 veces, entonces por eso me dio error, pero pongo enter, voy a la siguiente y acá, por ejemplo, sigo escribiendo y lo vuelvo a hacer y sigo escribiendo y esto que está acá es una sola línea de código. Esto es como diciéndole, ok, de aquí siga aquí, de aquí siga aquí y así. Entonces, porque a veces es muy incómodo, yo entiendo, por ejemplo, estar moviendo esto así, ¿verdad? Para ver errores y así. Ok, ¿por dónde íbamos? Bueno, definimos esto. Entonces, este archivo, ¿verdad? Si no nos dice en ningún momento que este archivo varía ni nada, entonces concluimos que este archivo va a tener nombre único, por ende no necesitamos como acá arriba desplegar una ventana para seleccionarlo, sino que vamos a abrirlo directamente porque solo existe uno. Entonces, también la variable tipo que se me hizo esta tipo, digamos, libro, ponemos set archivo categorías y que vamos a guardar ahí, bueno, el nombre, por ejemplo, bueno, no el nombre, sino que inmediatamente vamos a abrir el archivo. Entonces workbook.open, este comando thisworkbook.path lo que quiere decir es que el archivo que va consiguiente está en la misma ruta que nosotros, o sea, que este libro, que nosotros estamos abiertos. ¿Y que a qué se refiere con ruta? Bueno, ustedes saben que ruta es, por ejemplo, esto, ¿vean? En qué lugar está guardado de todo nuestro sistema de archivos un objeto. Entonces, por ejemplo, usted dice que está guardado en C, que esto normalmente es el disco duro, usuarios, A Montero, que es mi usuario, escritorio y en la carpeta que se llama GGG. Acá está guardado esto. Entonces, esta es la ruta, ¿verdad? Entonces, al decirle thisworkbook.path, lo que quiere decir es que, por ejemplo, que este archivo está en esta misma ruta, ¿verdad? Para que no lo busque, por ejemplo, por todo el sistema de archivos de la computadora, sino que vaya directamente a una ruta y se ahorre la computadora tener que hacer más pasos, ¿verdad? Y luego concatenamos con este simbolito, ¿verdad? Y ponemos que el archivo se llama, bueno, ponemos una raya inclinada. En mi caso, por ejemplo, si yo en mi teclado está en inglés, yo tengo esta barra inclinada. Esa otra no la puedo poner. Puedo ir a buscar un símbolo, por ejemplo, y pegarlo aquí, pero ¿cómo es una forma de hacerlo fácil? Bueno, ustedes, por ejemplo, presionan la tecla Alt, que está a la izquierda, no la que está a la derecha, sino la que está a la izquierda de la barra espaciadora. La presionan y sin soltarla escriben el número 92, por ejemplo, ¿verdad? Sin soltarla escriben el número 92 y luego la sueltan y aparece ya esa raya. Bueno, realmente no estoy seguro. No, me parece que no funciona con los numeritos de arriba del teclado. Es que mi computadora tiene teclado numérico a un lado. Con eso sí me funciona. Pero si ustedes tienen ahí un teclado aparte o su laptop tiene teclado numérico, lo pueden hacer. O lo van y lo buscan a otro lado.
Ok, lo puse ahí, ¿verdad? Y ahora sí pongo el nombre tal cual del documento que queremos abrir y su respectiva extensión. Entonces este documento DN0103 práctica VBA 08 categorías de puestos tiene que estar tal cual está aquí. Creo que en el de ustedes posiblemente si lo descargaron de Coaula se va a llamar un poco diferente. Es que yo le cambié el nombre y le quité las tildes y eso porque no sé, acá en VBA eso de las tildes no me gusta mucho. Puede generar errores, entonces se las quité la verdad para que fuera más fácil. Entonces este archivo, ok, lo vamos a abrir, ¿verdad? Y ahora vamos a poner que como este sí es un archivo de Excel, ¿verdad? Abrimos el archivo entonces thisworkbook.activate, ¿verdad? Y vamos a decir que y es cuando ponemos este thisworkbook.activate, el que se va a activar es este, ¿verdad? Porque ahora este es el archivo que de fondo, porque nosotros no lo vamos a ver, ¿verdad? Va a estar abierto. Entonces lo activa, ¿verdad? Y entonces en la variable última fila guardamos, ¿verdad? El comando que ustedes se saben ya, de la última fila, para hacer la última fila con datos. Y decimos que la fila 3 a la última fila, ¿verdad? Categoría, ¿verdad? Es igual a... Aunque... Denme un segundo porque esto creo que lo puedo hacer diferente. Creo que aquí le puedo poner E y no ocurriría nada. ¿Por qué? Bueno, porque en este archivo de acá los datos, si no me equivoco, no, ¿cuál es? B sería, empiezan en la columna B. Ya. No, más bien, estoy equivocado. Jóvenes, no me hagan caso, a veces me abiloco un poco. Estoy equivocado, eso se tiene que ir con la A y es por una sencilla razón. Olviden lo que les dije del this workbook. Cuando yo puse acá thisworkbook.activate se activa este, ¿verdad? Este que nosotros, ¿verdad? Donde tenemos acá los bonos y etcétera. Es el que se va a activar. En la última fila vamos a guardar, sí, bueno, esta variable que ustedes saben y lo que va a contar sería esto de acá. Esto, ¿verdad? No el del otro, el de este aún. Ok, y vamos a decir que la fila 3 a la última fila, por eso, ¿verdad? Aquí los datos empiezan desde la fila 3, ¿verdad? Desde la fila 3 a la última fila. En la variable categoría que pusimos acá, que se me hizo aquí, vamos a guardar lo que haya en el rango E, ¿verdad? De todas las filas. Entonces, lo que hay en el rango E es las categorías, ¿verdad? Por eso lo guardamos ahí. Entonces, ok, guardamos las categorías ahí. Ahora sí, vamos a activar el otro libro, ¿verdad? Que es este que nosotros abrimos ahí, que vuelvo a repetir, nosotros no vamos a ver estos procesos, ¿verdad? Ok, activamos entonces archivo categorías.activate, ¿verdad? Activamos ese archivo. Y es que decir archivo categorías, como es una variable, es como decirle el nombre completo, ¿verdad? Porque eso es lo que está guardado en esta variable. Es como decirle el nombre completo. Lo activamos. Entonces ahora sí. Vean lo que vamos a hacer en esta variable que era de tipo objeto que se llama datos categoría. Vamos a decir. En esa variable datos categoría, recuerden que como es una variable de tipo objeto siempre tenemos que poner set. En esa variable datos categoría, ¿qué vamos a guardar? Ok, vamos a ver. Vamos a decir. En el rango, ¿verdad? De B5 a B15. ¿Por qué? Porque vean acá. Ábrete sésamo. Rango B5 a B15 es esto que está aquí. Esto, ¿verdad? Que vienen siendo las categorías para hacer match con estas de aquí, ¿verdad? Para encontrar este grupo profesional y este nivel salarial que están en esta otra. Entonces, ese rango, en ese rango vamos a buscar, ¿verdad? Por eso punto find. ¿Y qué vamos a buscar? Bueno, las categorías. ¿Y por qué ponemos categoría nada más? Porque recuerden que en esta variable categoría está guardado, ¿verdad? Las respectivas categorías del rango 3 de aquí. Entonces, por ejemplo, si va a tener guardado jefe superior, que va a ser el primero, ¿verdad? Que va a tener guardado. Recuerden que esto se va repitiendo fila por fila. Tiene guardado jefe superior, ok. Entonces venga aquí en este rango y busque jefe superior.
Busque jefe superior en este rango. Lo encontró, por ejemplo, aquí está, ok. Lo encontró, entonces guárdelo acá en datos categoría, ¿verdad? Guárdelo en datos categoría. Ustedes dirán, pero ¿por qué esta variable es tipo objeto? Bueno, porque recuerden que esto al ser un rango, ¿verdad? Viene siendo un objeto. O sea. Ok, ¿en dónde estábamos? Ah, sí. Entonces ponemos, si datos categoría, ¿verdad? No, mentira. La definimos como tipo objeto para poder hacer esto, ¿verdad? Para poder decir, este, si es, digamos, si es falsa o no. Ok, si datos categoría es falso o es no o devuelve nada, digamos, o sea, no encontró, ¿verdad? No encontró, digamos, qué sé yo, el jefe superior no lo encontró aquí, ¿verdad? No encontró el jefe superior aquí. Entonces nos va a devolver este valor que dice nothing, ¿verdad? Nos va a devolver, no, y no lo encontré nada. Entonces, si no lo encontró, grupo profesional, en la variable grupo profesional, ¿verdad? Porque esto es una variable, tenemos que guardar esto que está acá. Que esto es un texto, por eso va entre comillas, que son estas lineacillas de acá. Y en la variable nivel salarial, tenemos que guardar un 0. ¿De dónde me saqué esto? Eso lo decían las instrucciones, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Decía que si no se encontraba en el grupo profesional, tenía que poner esto y en el nivel salarial un 0. Entonces, si no se encuentra, pasa eso. Pero si no, si sí lo encontró, ¿verdad? Entonces, el grupo profesional va a ser igual al rango, ¿verdad? De la columna C, ¿verdad? De cada uno, ¿verdad? De los datos categoría, ¿verdad? De cada fila correspondiente. O sea, por eso es que está esta variable aquí. El valor de ellos, ¿verdad? Entonces en grupo profesional guardaría, por ejemplo, si sí lo encuentra, si sí encuentra aquí jefe superior en grupo profesional, guardaría esto, que es el rango C, ¿verdad? ¿El rango C de qué? De jefe superior de la columna 10. Ahí está. ¿Dónde estábamos? Así. Y el nivel salarial, lo mismo, pero con el rango D, ¿verdad? Que vendría siendo DI. El 15. Ok. Sí, entonces cerramos el if. Volvemos a activar este libro, ¿verdad? Entonces thisworkbook.activate y decimos que el rango F, ¿verdad? De cada respectiva fila va a ser igual a lo que esté guardado en la variable grupo profesional. Y el rango G, lo que esté guardado en la variable nivel salarial. ¿Y qué hay en esas dos variables? Recordemos que en esas dos variables hay guardado esto o esto. Por eso, eso se va a venir a pegar acá. Tanto en la F como en la G. En cada una de las respectivas filas, ¿verdad? Así es como funciona eso. Cerramos el for, ¿verdad? Con next. Ahora, cerramos el archivo categorías porque no lo necesitamos ya. Archivo categorías.close y decimos que, ¿verdad? La función que es booleana, recuerden, verdadero o falso, decimos que la función booleana se ejecutó verdadero, entonces sí, si cumplió todo esto significa que se ejecutó correctamente. Entonces, como acá se ejecutó, se va a proceder, ¿verdad? Con este segundo if se cumplió, se va a proceder a llamar a la función calcular bonos. Pero también recuerden que debemos poner acá exit, salir de la función, porque si no se ejecutaría la etiqueta. Recuerden que la etiqueta solo queremos ejecutarla si este comando da un error. Entonces ahora, llamando a la función bonos. Entonces la función bonos es esta, ¿verdad? Que está acá. No es una función, es un sub. Y ustedes dirán, ¿y por qué no es una función? Bueno, estos eran función como tipo booleano porque recuerden que las funciones devuelven un valor como tal. La sub no, la sub solo ejecutan las macro y ya. Pero las funciones devuelven un valor. En este caso estas, al ser tipo booleanas, solo pueden devolver dos valores posibles. Verdadero o falso. Entonces en este caso, si se cumple nos devuelve verdadero, si no falso. ¿Y para qué queremos que nos devuelva eso? Pues para hacer esto de acá. Si la función copiar datos nos devuelve verdadero, entonces ejecute la función buscar categorías. Si devuelve verdadero, llame a la sub calcular bonos. Entonces la sub calcular bonos está aquí y definimos algunas cuantas funcioncillas como esta base como tipo moneda, comisión tipo moneda, monto del bono moneda, fila, integer, última fila como integer. Entonces
Ahora decimos que este libro se va a activar thisworkbook.activate. En la variable última fila, ¿verdad? El comandillo que ustedes se saben, activesheet.cells, rows, conti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir que de la fila 3 a la última fila, ¿verdad? Porque ahora lo que queremos hacer es esto hasta el momento de las dos funciones que se han ejecutado. Lo que se ha llenado es con la primera recogió estos datos de acá. Con la segunda, estos datos de acá los recogió del archivo de texto plantilla o planilla, algo así se llama. Con la segunda, ¿verdad? Lo que hizo fue ir a hacer match con cada una de estas. Con el otro era para encontrar el grupo profesional respectivo y el nivel salarial. Bueno, con la primera el salario bruto también se sacó de planilla. Estos dos estaban vacíos. Luego con la segunda función se llenó estos dos. Y ahora con esta sub, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es calcular la base, la comisión y el total. ¿Cómo se hace eso? La base se calcula con el 55% del salario bruto. ¿De dónde me saqué eso? Eso lo dicen las instrucciones. La comisión es si el nivel salarial es mayor o igual a 12, entonces la comisión es un 9% del salario bruto. Si la comisión es menor a 12, es 0. Si el nivel salarial es menor a 12, la comisión es 0. Y el total es la base más la comisión. Entonces, ¿dónde estábamos? Así. Decimos, ok, de la fila 3 a la última fila. Entonces, por eso yo puse aquí, esto es una nota que dice, si el nivel salarial es 0, el bono también. Entonces yo puse, si el rango G, ¿verdad? De la respectiva fila, o sea, de la fila 3 a la última fila, o sea, cada una de esas, ¿verdad? Cuente cada una de esas y vaya buscando. El valor es 0, o sea, el rango G Si aquí hay un valor 0, que si hay varios, ¿verdad? Creo. Bueno, no estoy seguro, pero si hay algún valor 0, entonces la variable base, ¿verdad? Va a tener guardado 0 y la variable comisión va a tener guardado 0, ¿verdad? Ahora, si no, ¿verdad? Si no es ya sé por qué es esto. Porque recuerden que si nosotros encontramos, por ejemplo, cuando hacíamos match, nosotros no encontramos, por ejemplo, jefe superior allá, aquí debería aparecer una rayilla y esto 0. Y si jefe superior ni siquiera existía, esto tampoco debería existir. Entonces, por eso, si esto es 0, todo esto va a ser 0, ¿verdad? Ok. Pero si es menos de 12, mínimo debería tener la base y el total. Esto sí debe ser 0. Y si tiene más de 12 o igual, tiene que tener las 3. Entonces, sí. Por eso decimos que si el rango es 0, entonces base es 0 y la comisión en esas dos variables se va a guardar 0. Si no, o sea, si no es 0, si es cualquier número diferente de 0, entonces la base, ¿verdad? Porque la base tiene que estar en todos, por eso lo ponemos aquí. Es igual al rango H, ¿verdad? Por el 55%, o sea, va a ser igual a esto por el 55%. Ahora aquí ponemos un if para verificarlo el nivel salarial, porque la base recuerden que la tienen que tener todas las personas que vaya desde 1 hasta 11, ¿verdad? Bueno, no, tienen que tener de 1 hasta el nivel que sea. Pero la comisión solo la tienen que tener las personas que vayan de 12 o más. Entonces vamos a poner que si el rango G, ¿verdad?, es mayor o igual a 12, o sea, papillos y mamillas, que si esto es mayor o igual a 12, entonces, cholo, esto no se puede estar abierto, ya no lo ocupamos. Guardar, mejor no. Si es mayor o igual a 12, entonces comisión, la variable comisión va a guardar el rango H por el 9%, o sea, va a guardar esto por el 9%, ¿verdad? Bueno, va a sacar el 9% de esto, más bien. Ok. Si no, ¿verdad? Comisión igual 0. ¿Por qué? Porque si no es mayor o igual a 12, no va a tener comisión, entonces va a ser 0. Y cerramos este if. Y cerramos el otro if. Entonces ahora vamos a decir que el rango i, ¿verdad?,
va a ser igual a la variable base. ¿Qué había en la variable base? Bueno, dependiendo. En este caso, posiblemente el 55%. Entonces es lo que va a poner aquí, en toda la columna ahí de cada respectivo, ¿verdad? Ustedes saben cómo funciona eso del match. En la J va a poner lo que esté en la variable comisión, que bueno, ya sabemos, si es mayor o igual a 12, el 9%, y si no, salados 0. Y en la K lo que va a poner es la suma de la base más la comisión, ¿verdad? Es lo que va a hacer. Ahí está. Ok. Y entonces cerramos el for, ¿verdad? Con next y guardamos los datos de este libro, ¿verdad? Por cualquier cosa que pase. Entonces thisworkbook.save, y con eso ya llamó acá, digamos, esta sub llamó acá calcular bonos, se ejecutó. Por eso nos muestra luego el mensaje que dice message box, los bonos navideños han sido calculados de manera exitosa. Luego activar el refresco de pantalla para nosotros poder ver los datos, y ya, ahí terminado. Entonces, así es como funciona, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo otra vez solo por puro placer. Planilla, ok. Al ser esto, ok. Ven, qué bonito. Al ser esto un código grande, lo que tienen que tener cuidado es, por ejemplo, ahora poner variables y así, que las pongan igual y todo, porque a mí al principio me daba errores y era por eso. Tal vez acá hacía archivo planilla y por aquí puse archivos planilla y ya eso me da un error. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Pero eso sería todo. Espero que de verdad les sirva un montón. ¿Por qué les hago en la práctica general? Porque ni siquiera les voy a decir que tal vez. Estoy 100% seguro de que muy posiblemente, bueno, eso suena contradictorio, estoy 100% seguro de que uno de esos ejercicios va a decir eso, que traigan datos de aquella libro y eso y los copien y eso, o hagan cálculos, ¿verdad? Tal vez no sea tan grande como este, pero va a ser parecido. Pero también estoy seguro de que les van a poner a crear una nueva hoja. Entonces eso también se los voy a enseñar, pero no en este video porque se está haciendo muy largo. Entonces espero que de verdad les sirva un montón y lo voy a detener aquí. Entonces hasta la próxima.